Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Buen día, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea. En este momento, mi nombre es Juan Marcos Steele, y estamos aquí en este momento, esta oportunidad para charlar un poco en cuanto a algunos temas de la apologética, principios de apologética. Y estas breves lecciones espero que sean de ayuda, que sean de bendición. Vamos a comenzar orando, pidiendo que el Señor nos guíe, que este tiempo sea realmente de bendición, de provecho, y que me llene a mí con el Espíritu Santo y a ustedes también, a usted como oyente, que nos vaya guiando Dios mismo. Padre, pedimos que sea así. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor de todo, el único Salvador, que nos ha salvado a través de su obra, su vida perfecta, su obra en la cruz, su resurrección. Pedimos ahora, Padre, que tu Espíritu nos llene, que nos vaya guiando en este estudio, que uses tu palabra para cambiar vidas y para prepararnos para ser mejores siervos tuyos. Precisamos esto, pedimos esto en el nombre de Jesús, dependiendo de ti y de tu gracia. Amén. Como ya dije, mi nombre es Juan Marcos y me toca a mí enseñar algunas lecciones en cuanto a la apologética. No pretendo ser el maestro más adecuado ni experta en el tema, y mucho menos en realidad, pero en la providencia de Dios he vivido ciertas experiencias que sí tienen que ver con el tema, y obviamente en su plan perfecto me ha dado esta oportunidad, y estoy pidiendo a Dios que sea de bendición a cada uno. Estoy aprendiendo. Quizás usted es uno que diría, bueno, ni sé qué es la apologética, y tampoco no sé si vale mucho en mi vida cristiana. Y le digo que entiendo y que tampoco yo no sé todo, no soy experta, y estoy aprendiendo, y sin duda seguiré aprendiendo a lo largo de estas lecciones, aunque son breves, son pocas, pero vamos a poder tomar, aunque sea algunos pasos juntos, adelante en nuestro entendimiento del tema de la apologética. Comienzo con un pequeño testimonio que tendrá que ver con el tema. Me creí en un hogar cristiano, gracias a Dios, en una comunidad agricultora no muy lejos de la ciudad de Chicago. Como dije, mi familia era cristiano, pero ese privilegio no me salvó. El hecho de que nací en un hogar cristiano, padres cristianos, eso no me salvó. Nadie nace cristiano, y yo no nací cristiano. Al contrario, nací pecador de corazón. Nací con necesidad de un Salvador. Y a una edad muy temprana, y esto fue la gracia, la misericordia de Dios, me di cuenta de esa realidad, de que yo precisaba un Salvador. Y me di cuenta, entendí el Evangelio, de que Dios mismo, el Hijo de Dios, se humanó
Y aunque siendo Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta como el mismo Cordero de Dios. Ese Cordero prometido, en sombra, en el Antiguo Testamento, había venido y había muerto. Jesús murió en mi lugar. Resucitó de entre los muertos. Entendí eso y gracias a Dios a una edad temprana profesé fe, confesé a Jesús como mi Salvador. Varios años después, no mucho tiempo después, mi familia nos mudamos a una isla que se llama Antigua, la nación de Antigua y Barbuda. Y fue en aquel entonces que comencé a estudiar español en un programa diplomático del gobierno de Venezuela. Y fue durante este tiempo, esta etapa también, que yo como joven estaba luchando entre mí en cuanto a la idea de servir completamente al Señor. Ahora, no me refiero a nuestras supuestas categorías de servir al Señor tiempo completo como obrero, como misionero. O sea, estaba luchando más bien con el servicio que debe a Dios cada cristiano, cada ser humano en realidad. Más allá de mi carrera u oficio o trabajo, yo estaba luchando con esa idea de que yo había nacido para servir al Señor. No me gustó esa idea. Quería ser, sí, un muchacho bueno, un joven bien, pero esa idea de que me tenía que dedicar de todo al Señor, luchaba con esa idea. Y en realidad lo que estaba pasando en mi corazón fue una lucha entre el Dios verdadero, Cristo Jesús, el Señor de todo, y los otros ídolos de mi corazón que me llamaban la atención. Quizás no parecían pecados en sí, pero ideas que me tentaban a elegir, o sea, iban a reemplazar en mi corazón el único Dios verdadero. Y gracias a Dios, Él obró en mi corazón y fue a través de un reconocimiento del valor del sacrificio de Jesús en la cruz. Me di cuenta que a la luz de todo lo que Él había hecho para mí, su muerte en la cruz, el valor de la salvación, me di cuenta que en comparación, mis propios ídolos, aunque no pensaba en estos términos, mis propios ídolos no valían y no eran suficientes ni dignos de mi adoración ni de mi elección. En las palabras de Isaac Watts, un himno que me afectó en ese entonces, dijo: el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio, exige todo mi ser. Me di cuenta que si toda la esfera de la creación, con toda su belleza, sus montañas, sus bosques, si todo eso fuera mío, si toda esa creación fuera mía para regalarle a Jesucristo, que todo eso sería un regalo demasiado pequeño al pensar en todo lo que Él hizo por mí. Bueno, durante mis años de liceo, o sea, la escuela secundaria, me mudé otra vez con mi familia al estado de Utah, en los Estados Unidos, un lugar donde que fue colonizado, fue establecido hace años por como se dicen los mormones, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y fuimos a trabajar ahí con una estación de radio, mis padres estaban en eso, y yo me inscribí en una clase de piano,
en la universidad, bueno, clases particulares con un profesor de la Universidad de Brigham Young, esa universidad mormona, en la ciudad de Provo. Y después, me acuerdo una vez, después de una linda oportunidad de hablar con él en cuanto al Evangelio, la salvación por la fe, algunos temas así, una buena oportunidad, me quedé pensando, me quedé con ciertas dudas. Yo cristiano, pero con dudas de cómo sabía yo, cómo podría saber que la Biblia es la palabra de Dios y no, por ejemplo, el libro de Mormón. ¿Cómo sabía lo que siempre me habían enseñado? Dios me llevó por esa experiencia unos años después, estudiando en un seminario bíblico. También luché con otro tema por un periodo de 1 año y medio más o menos. Yo estaba luchando con la cuestión de qué quería decir la Biblia, o sea, qué quiso decir cuando dijo que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, creía la Biblia. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué significa cuando dice que Jesús es Señor? Cuando dice Juan 1:1 que el Verbo era Dios. Cuando los Evangelios y el Nuevo Testamento dice de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué quería decir eso? Luchaba con la idea, no estando seguro si Jesús es Dios o no, luchando y también, por ende, preguntándome si soy salvo, si estoy dudando estas cosas. Es un ejemplo, ese ejemplo y otros que he compartido, son ejemplos de las luchas que tienen aún cristianos. Y yo creo que en esos momentos, después de un tiempo cuando puse mi fe en Jesucristo como el único Salvador y Señor, yo fui salvo. Pero igual, hubo esos momentos de luchas, de preguntas. Y quizás usted también ha experimentado algo de eso en su experiencia con el Señor. Comparto todo esto, no solo para que me conozcan a mí, para que usted me conozca, pero también comparto estas experiencias porque tienen que ver con estas lecciones que estamos viendo, apologética. Son temas que tienen que ver con esta, podemos decir, materia o este tema de estudio. Ahora, esto nos lleva a la cuestión, a la pregunta, ¿qué es la apologética? He usado esa palabra, he tirado algunas ideas, algunos ejemplos de cuáles temas se tratan en este campo, pero ¿qué es la apologética? Bueno, vamos a ir de a poco hacia una definición de la apologética y quiero comenzar con algunas citas que nos van a ubicar un poco a lo que quiere decir un teólogo, los teólogos cuando dicen apologética. Comienzo con algunas citas de un teólogo, un hermano evangélico que se llama R.C. Sproul. Sproul dice en cuanto a la apologética, y estoy citando de su libro Cómo defender su fe, él dice: los opositores de la Iglesia continuarán acusándola de hacer el mal. Él está hablando de la historia y muy temprano en la historia. Los enemigos de la Iglesia comenzaron a atacarla y decir mentiras en cuanto al carácter de los cristianos, en cuanto a sus actividades. Bueno, dice Sproul que los opositores de la Iglesia continuarán acusándola de hacer el mal. Eso se asume en 1 de Pedro 3:16, un pasaje que lo vamos a ver entre poco. De modo que, sigo con la cita, de modo que el apologeta cristiano asume una postura defensiva para refutar acusaciones en el momento que ocurran.
La apologética, sin embargo, no solo se ocupa de defender, también plantea el caso de la fe cristiana, es decir, la tarea positiva de estructurar lo que el cristianismo es y su aplicabilidad a cada cultura. Así también presentar la fe cristiana como la única y por lo tanto la mejor opción frente a los sistemas de pensamiento filosóficos y teológicos del mundo. Un hermano que está definiendo, si bien una definición un poco larga y quizás no completa, pero un comienzo, está definiendo o por lo menos describiendo la apologética como una disciplina que tiene un lado, podemos decir, negativo, eso de defender la fe en frente a ataques y desafíos, y dice que también tiene un lado positivo de plantear el caso del cristianismo, de una tarea, dice, positiva de estructurar lo que es el cristianismo. Bien, sigo, y esto creo que va a ir aclarándose con otra cita del mismo libro, del mismo autor, Cómo defender su fe, Sproul. Dice, la tarea o la ciencia de apologética cristiana se ocupa primordialmente de proveer una defensa intelectual de las verdades afirmadas por la fe. Otra vez está hablando de dar una defensa, y dice en este caso defensa intelectual de las verdades afirmadas por la fe. Otra cita de Sproul para ir aclarando qué es la apologética y qué queremos decir, o por lo menos qué dice uno que en cuanto a qué es la apologética. Dice, la tarea de este libro, hablando de cómo defender su fe, la tarea de este libro es presentar de manera breve y sencilla las verdades básicas afirmadas por el cristianismo y mostrar que en su mismo centro el cristianismo es racional. Ahora estoy leyendo varias citas de un hombre, aunque él no es el único que diría cosas así, describiría, son varios que describirían la apologética de esta manera, y no está mal. Es un buen resumen. Debemos entender, aunque en estas breves lecciones no va a haber oportunidad de hablar mucho de las diferencias entre hermanos evangélicos en cuanto al tema de la apologética, pero debemos entender que entre nosotros hay ciertas diferencias a veces, diferentes filosofías de cómo es la mejor manera, quizás podemos decir estrategia, cuál es la mejor manera de hacer la apologética o de defender la fe y sobre cuáles bases bíblicas estamos poniendo esta disciplina de la apologética. Hay diferencias y Sproul creo que ahora está con el Señor hace unos años no más, pero creo que él diría que es un apologeta clásico. Y él en su libro comienza con su método, su estrategia es comenzar con la cuestión de la existencia de Dios. ¿Cómo compruebo, cómo doy evidencias al incrédulo que Dios sí existe? Él decide comenzar con esa cuestión, con esa pregunta. Después de haber tratado de establecer que sí hay un Dios y es racional creerlo, y no racional negarlo, después él sigue y habla de la veracidad de la Biblia, pensando en su manera de pensar que, bueno, si no hay Dios, entonces ¿por qué hablar de la Biblia? La gente no va a creer que la Biblia es la palabra de Dios si no están convencidos de que Dios exista. Entonces comienza con el tema de la existencia de Dios, después habla de la veracidad de la Biblia y dar como lo que ve como pruebas de la veracidad de la Biblia.
El tema en este momento no son las diferencias o las distintas estrategias que podemos adoptar para defender la fe, sea de manera defensiva o manera positiva o ofensiva. El punto ahora es tratar de llegar a por lo menos un entendimiento básico de qué es la apologética. Pero deben entender que existen diferencias en filosofía y estrategia entre nosotros. ¿Qué entonces es la apologética? Una cita más de Sproul. Él dice en su mismo libro, es el trabajo de la apologética ayudar a los cristianos a saber lo que creen y por qué lo creen. Así que estamos viendo que cuando uno habla de la apologética, que están pensando en una disciplina que pretende servir no solo a convencer al incrédulo, sino también a apoyar la fe del cristiano. Estamos en un campo que se nos aplica a todos. Si usted está pensando, no sé si soy cristiano, compartí hace unos momentos la manera que Dios había obrado en forma breve, como Dios obró en mi vida, mostrándome a Jesús. Jesús se ve en las palabras de las Escrituras, se ve su gloria. Dios a través de su Espíritu me convenció. Me llegó el Evangelio y ese mensaje cambió mi vida. Quizás se queda no convencido, pero que estas lecciones sean de ayuda para usted, que realmente llegue a por lo menos considerar y dejar que la Biblia le hable y que Dios le cambie la vida a través de este mensaje que se llama el Evangelio. Quizás por otro lado, usted es cristiano, quizás cristiana de hace muchos años y diría, bueno, sí, yo lucho con dudas, quizás no personalmente, pero en el trabajo, en el liceo, en la universidad, lucho con estos desafíos y cómo defiendo mi fe. Bueno, también la apologética le sirve a usted, al cristiano. Estas clases van a ser muy introductorias, no vamos a poder tocar todos los temas y quizás será un mero comienzo para ir estudiando más, buscando más información, quizás otras clases, otros libros, pero queremos por lo menos presentar algunos principios que nos van a ayudar a seguir, a mejorar nuestra habilidad de defender la fe. Quiero darles también una definición un poco más concisa. Leí varias citas de Sproul y dio la idea, esas citas dieron la idea de cuál es la apologética. Una definición un poco más sencilla, más concisa. Esto viene de un hermano que se llama Alan Cairns. Es un hermano pastor que tiene un diccionario de términos teológicos y él justo está citando a otro hermano que se llama Cornelius Van Til, que está de la rama apologética presuposicional, pero dan esta definición de la apologética y dice que es la rama de ciencia teológica que pretende vindicar teísmo cristiano contra cualquier forma de pensamiento no teístico y no cristiano. Estoy poniendo énfasis en esa palabra vindicar. Repito, es la rama de ciencia teológica que pretende vindicar el teísmo cristiano. El teísmo es la creencia que existe Dios. El opuesto sería el ateísmo. No existe Dios. O el ser agnóstico. No sé si hay Dios. Pero están diciendo Cairns y Van Til que la apologética pretende vindicar el teísmo, hay un Dios, teísmo cristiano, el cristianismo. Vindicar esa creencia
contra cualquier forma de pensamiento no teístico o no cristiano. Y bien, vamos a adoptar esa breve definición para nuestra clase, la idea de vindicar. Estamos vindicando la fe cristiana. La idea de vindicar va a incluir, puede ser una actividad defensiva, o sea, negativa. Viene un desafío en el trabajo. Alguien dice algo que no es verdad. Ataca nuestra fe cristiana. Bueno, pretendemos vindicar en esa situación, defender la fe cristiana. También puede ser una actividad, en nuestro uso del término, una actividad ofensiva o positiva. Podemos ir tratando de convencer, no solo defendiendo, sino proclamando, dando la verdad. Estamos vindicando, o sea, defensivamente o positivamente, la verdad bíblica. Pero también, cuando decimos vindicar la fe cristiana, estamos hablando de cualquier ataque que puede haber. Podría venir desde afuera, un desafío, un ateo que dice que no existe Dios, o que el mundo es el resultado de un proceso de casualidad que comenzó con una Big Bang y fue desarrollándose a llegar a lo que vemos hoy. Ese ataque, ese desafío podría venir de afuera o podría también salir de nuestros propios corazones. Pablo habla de la carne. Aún el cristiano salvo por la gracia, puede experimentar dudas a causa de la carne que reside todavía en él. Pablo habla de la carne en esos términos, esa parte que no quiere agradar a Dios. Y podría ser que esas dudas, esas objeciones, incluso ataques, acusaciones salen de uno, del corazón. Queremos lidiar con esos desafíos. Queremos lidiar con esos ataques. Y agrego esto también, que para nuestra clase, cuando hablamos de la apologética y de vindicar la fe cristiana, no queremos quedarnos satisfechos con meramente hablar de la verdad, meramente defender verbalmente la verdad. Estamos hablando de una defensa holística. Estamos hablando de nuestra manera de vivir. ¿Cómo vivo yo? ¿Reflejo a Jesucristo? Estoy viviendo de tal manera que el mundo me ve y piensa, él es diferente, ella es diferente. Y nuestras vidas podrían y deben llegar a ser carteles señalando hacia Jesucristo. Queremos vindicar la fe cristiana de esa manera también, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Quiero terminar esta primera lección mirando un pasaje clásico. Estamos hablando de la definición de la apologética, cuál es, qué quiere decir. Y vamos a comenzar con un pasaje que se usa mucho cuando hablamos de la apologética. Y es 1 de Pedro, capítulo 3. La carta de 1 de Pedro, tercer capítulo, versículo 15. Dios mediante, entre poco, la próxima lección vamos a estar viendo algunas bases bíblicas, algunas bases teológicas, sobre las cuales podemos edificar una filosofía de la apologética. Y eso es muy importante. Queremos hacer esto de manera bíblica, como cristianos. Y este pasaje sería la primera base. Así que vamos a comenzar en este momento viendo un poco de 1 de Pedro. Y estamos justo en el capítulo 3. Y el versículo clásico, como dije, que se usa mucho, es el versículo 15. Y dice, sino santificad a Dios el Señor. O se podría traducir el Señor Jesucristo. Entiendo que estamos hablando del Hijo de Dios aquí. Santificadlo, apartadlo.
Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados, o simplemente siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Este pasaje se usa porque habla de dar una defensa. Y justo nuestra palabra apologética, quizás usted diría, ¿y esa palabra de dónde sale? Bueno, sale directamente de una palabra griega. Y es justo esa palabra que se usa acá en este versículo 15. Cuando leemos nosotros en español defensa, la palabra defensa, estamos leyendo esa misma palabra de la cual sale la apologética. Estamos hablando de una defensa. Y aquí en 1 de Pedro, Pedro está animando a sus lectores a que estén preparados a dar una defensa cuando surgen preguntas. Ahora, podríamos decir, bueno, cuando surge una pregunta y textualmente dice presentar defensa cuando o ante todo el que os demande razón de la esperanza que tenemos. Uno podría decir, y quizás usted lo diría, bueno, cuando me demanda razón, yo les doy mi testimonio de la conversión. La razón por la cual tengo esperanza es que me vino el Evangelio, creí el Evangelio. Y a eso le diría, es correcto, exactamente. Lo que precisa el dudador, el que desafía, no es mi propia respuesta en sí o mi habilidad de razonar. Lo que precisa en última instancia es el Evangelio. Y vamos a ver, al ver distintos pasajes bíblicos, que esa es la única esperanza que hay. La esperanza no se encuentra en mi habilidad de dar defensa. E incluso en el contexto de este libro, que lo vamos a ver ahora, Pedro habla de la esperanza que tenemos como cristianos. Es una herencia en los cielos. Es una esperanza de gracia futura que podemos explicar, podemos testificar de esa esperanza y dando una razón podemos descansar en la obra de Dios en nuestras vidas, la obra del Evangelio. Pero queda esta idea en este versículo de dar una defensa. Y no es el único pasaje, pero es el pasaje que suele usarse para hablar de la apologética. Y es uno de esos pasajes que dice que hay un lugar, hay un momento para dar una defensa cuando surgen preguntas. Pero quiero que entendamos el contexto de este versículo, que se usa tanto, y entender cómo cabe en el argumento de esta carta. Estamos en una carta, primera de Pedro. Pedro está escribiendo a cristianos. Esto sabemos por lo que dice en los primeros versículos. Versículo 1 del libro, primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, representante de Jesucristo, está escribiendo a quién o a quienes, los elegidos, versículo 2, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Está hablando de cristianos, creyentes en Cristo Jesús. También está hablando de peregrinos. Y quiero dar de este pasaje, de este libro, algunos principios que podemos usar para poner una base para futuros estudios de la apologética.
Y un principio que podemos sacar, entendiendo que está este versículo en 3:15 que habla de dar una defensa, queremos entender ese versículo en el contexto de todo el libro, toda la carta de Primera de Pedro. Pero estamos hablando de una vida, voy a decirlo así, una vida apologética. Una vida apologética, comenzamos con este principio de Primera de Pedro, una vida apologética, por así decirlo, es la vida de un cristiano y de un cristiano peregrino. La vida apologética es la vida de un cristiano peregrino. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo peregrino? Porque justo Pedro está escribiendo a cristianos que son peregrinos. En su caso, parece que fueron esparcidos. No entendemos todo el contexto histórico. Algunos dirían que son gentiles, otros dirían que son judíos. Quizás fue una mezcla, pero de alguna forma, Pedro dice que son expatriados, 1:1. Expatriados de la dispersión. De alguna forma, parece que físicamente o étnicamente se encuentran como expatriados o peregrinos, pero sea lo que sea ese contexto histórico, queda claro en el libro de que estos creyentes son y somos nosotros peregrinos, no necesariamente solo porque fuimos esparcidos o vivimos en otro lugar, otro país, sino porque somos ciudadanos de otro reino. Somos ciudadanos de otro país. Pedro habla del hecho de que fuimos antes no un pueblo. Estoy leyendo ahora de 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no eran un pueblo, ahora sí. ¿Y pueblo de quién? Ahora pueblo de Dios. Estamos hablando de peregrinos y podemos verlo claramente en los próximos versículos 2:11. 1 de Pedro 2:11 comienza una sección importante en el medio de la carta que va desde 2:11 hasta 4:11 y comienza esta sección diciendo: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que vivan de esta manera. Así que estamos hablando, cuando leemos 3:15, presentar defensa, más allá de ser un lindo versículo de prueba, o sea, un texto que se saca y se usa para defender la idea de la apologética, y está bien, pero más allá de eso estamos viendo un versículo que se encuentra en un contexto en que Pedro está escribiendo a cristianos que se identifican y aquí se llaman peregrinos. Una vida apologética es la vida de un cristiano peregrino. Otro principio más, si estamos tratando de ubicar 1 de Pedro 3:15 en el contexto de todo el libro. Otro principio, una vida apologética se mantiene por, ¿qué diría usted? Antes de darle la respuesta, quiero que veamos un pasaje, 1 de Pedro 5, versículo, 1 de Pedro 5, versículo 2 dice, y este versículo llega a ser una llave para interpretar el libro. 5:12 dice, por conducto de Silvano, Pedro está terminando con su carta, Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, y ahí no tenemos que estar pensando en tarjeta roja, amonestación, sino está animando o exhortando
que está haciendo Pedro en este libro, nos está diciendo en 5:12, os he escrito brevemente, exhortándoles, y, haciendo otra cosa, testificando de cuál tema. Tiene su Biblia ahí, testificando en cuanto al tema de la gracia. Y digo que la vida apologética se mantiene por la gracia, porque cuando Pedro habla de dar una defensa en 3:15, está hablando dentro de una carta en la cual está escribiendo a cristianos, hablándoles de la gracia. Y sobre esa base de la gracia está dando exhortaciones. Vivan ustedes de esta manera. Vivan como peregrinos, vidas santas. Vivan de esta manera porque han experimentado la gracia y van a experimentar gracia futura. Dice que está testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, o quizás se puede traducir, estad firmes en ella. Estén firmes en la gracia de Dios. Está testificando sobre la gracia, lo que hemos experimentado en Cristo Jesús, y a base de esa gracia está animándonos a esta gente y a nosotros a que vivamos de cierta manera. La vida apologética, por así decirlo, es o se debe mantener por la gracia. Y ese es un patrón que vemos a lo largo del libro. Ya que Dios nos dio la gracia, debemos vivir así. Otro principio, y ahora estamos volviendo al contexto inmediato de 3:15, 1 de Pedro 3:15, hemos visto que en el contexto ancho de la carta, Pedro está animándonos a base de la gracia de Dios. También está escribiendo a peregrinos, y nosotros somos peregrinos. Vivimos aquí en este mundo, pero no estamos en casa. Participamos en ciertos aspectos de la sociedad, la vida, y debe ser así. Dios quiere que sea así. Pero a la misma vez y siempre estamos conscientes de que somos peregrinos. Ese es el contexto en el cual Pedro dice presentar defensa. Ahora, más cercano, en el contexto inmediato, otro principio que podemos ver, comenzando en versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño? En estos días había comenzado ya la persecución, por lo menos de manera verbal. Iba a ser peor. Y Pedro nos da la idea de que viene una persecución. Hay cierta aplicación a nosotros, me parece, en estos días, en estos años. Sin lugar a dudas, hay lugares donde ya comenzó. Quizás usted está viendo persecución física, de otras maneras también, quizás contra su familia. Esta carta nos anima. Pero quizás no, quizás está en una ciudad, un país donde realmente todavía hay libertad. Puede hablar de Cristo, puede congregarse. Y no, quizás hay ataques verbales, sí, pero todavía no hay persecución. Sea lo que sea, vendrá ese momento. Y esos ataques, aunque sean verbales, ya están. Y Pedro dice, ¿quién? Versículo 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurada sois, o bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, no tengan temor de ellos. No teman a ellos, por un lado, negativamente. Positivamente, ¿cuál es la exhortación? Y se acuerdan,
Esa exhortación se basa en la gracia de Dios. Pedro dice, no deben tener temor de ellos, sino positivamente, por otro lado, lo ven ahí, versículo 5, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Usamos este versículo porque habla de la defensa de la fe, o dar defensa cuando la gente nos pregunta, pero la exhortación en sí es ¿cuál? Que santifiquemos a Dios. ¿Se acuerdan que yo luché con eso? Yo quería vivir mi vida, sí, congregándome, sí, sirviendo al Señor de una forma, pero no quería darle el derecho total, aún profesando, diciendo que era cristiano. Esa no es una opción para el verdadero cristiano, discípulo de Jesús. Pedro dice, santificad a Él. Él es el Señor. Cristo Jesús es Señor. Y cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús, tomamos la decisión de seguir al Señor de todo. Por ende, no teman. Vendrá esa persecución, me vendrá a mí, quizás a mis hijos. No, hermanos, no tenemos que temer. Es natural tener ciertas preocupaciones, pero en vez de enfocarnos en todo eso, lo que está pasando, enfoquémonos en Cristo Jesús. Santifiquemos, apartemos a Él. No solo de manera externa, sino del corazón. Ve lo que dice en 15. Santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Esa es la exhortación. Santificad a Cristo Jesús. ¿Cómo se ve esa santificación, por así decirlo? Esa sumisión a Cristo el Señor. ¿Cómo se ve? Bueno, ahí llegamos a la conexión entre nuestra relación con Cristo y su gracia y esta idea de dar defensa. ¿Cómo se ve cuando yo vivo de esa manera? Soy peregrino, motivado por la gracia, pensando en la gracia futura y a base de eso, siguiendo estas exhortaciones que el apóstol Pedro me da. ¿Cómo se ve eso? Estoy santificando a Cristo. Bueno, se ve de esta manera. Siempre, versículo 15, siempre preparados para presentar defensa. Está en ese contexto que sale la idea de dar defensa. Entonces el próximo principio sería que la vida o una vida apologética sale de un corazón sumiso al Señor Jesucristo. Sale de un corazón sumiso al Señor Jesucristo. Ve de dónde sale eso. No quiero que esté ahí escuchándome y diciendo sí, amén, amén. Sino está en el texto. La exhortación en 15 es santificar. No deben temer a los demás, sino enfóquense en Cristo Jesús. Santificar, versículo 15, a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso se ve en una defensa, o sea, una defensa, podemos decir que sale de ese corazón sumiso. Una vida apologética sale de un corazón sumiso al Señor Jesucristo. Otro principio que podemos ver inmediatamente es que una vida apologética requiere que estemos preparados, estando siempre preparados. Por eso usted está viendo estas lecciones, quizás para dar un comienzo a saber cómo defiendo la fe o sobre cuál base lo hago, cómo debo pensar en todo este tema. Bueno, usted está haciendo bien y espero que estas lecciones sean de alguna ayuda en la gracia de Dios. La apologética, una vida apologética, requiere que estemos preparados. Bueno, agrego este principio rápidamente,
que una vida apologética requiere la actitud de Cristo. Requiere la actitud de Cristo. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Y por qué lo digo? Bueno, primero, ¿por qué lo digo? Es porque en versículo 15 en adelante, especialmente 15, dice que estamos preparados, sí, para presentar defensa, pero de una manera. Hay una manera correcta de contestar dudas o dar una defensa. Y usted lo puede ver fácilmente en el texto. ¿Cómo lo hacemos? Presentar defensa con mansedumbre. Mansedumbre. Y también reverencia. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No estamos hablando de pelear. Y me preocupa un poco, honestamente, cuando veo videos quizás o a hermanos que están en el nombre de hacer apologética, están casi peleando con la gente. Y tienen sus argumentos lógicos y vamos a terminar diciendo que sí, el cristianismo es la única opción lógica. Pero hay una manera de argumentar, hay una manera correcta de dar defensa. Y es con mansedumbre. Sí, con fuerza, sí, con ánimo, tratando de ganar el alma, y ese es el punto. No queremos ganar el argumento y perder el alma. Hay que hacerlo con mansedumbre. Y digo que es la actitud de Cristo, en parte porque obviamente Cristo era así. Pero también hay otros lugares en este mismo libro donde habla de la actitud o la manera que Cristo enfrentó los desafíos que él vivió. Tenemos, por ejemplo, en capítulo 2, 21, en la misma sección, donde Cristo, versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por vosotros, o por nosotros en este caso, dejándonos ejemplo. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él experimentó persecución, viviendo justamente. No mereció el castigo que él recibió. Pero ¿cuál fue su actitud? Versículo 23, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Podemos agregar capítulo 3, versículo 18, que sigue el texto 3:15. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tenemos el ejemplo del Mesías y una actitud que él tuvo. Sí dijo la verdad, pero dijo de manera correcta, como 3:15 dice, con mansedumbre. Y cuanto más nosotros, que somos meros humanos, no somos los más inteligentes. Tenemos la verdad y conviene que tengamos humildad, presentando la verdad para ganar no solo argumentos, sino vidas. Así que una vida apologética requiere la actitud de Cristo. Otro principio más, una vida apologética holística puede lograr resultados. Digo holística porque realmente estamos hablando no solo de nuestras palabras, estamos hablando de una vida. Y creo que dije que en la próxima lección vamos a estar dando otras bases bíblicas. Creo que vamos a volver en la próxima lección justo a este pasaje, porque hay algunos temas más que tenemos que cubrir.
para darnos una buena base para nuestra defensa de la fe. Así que lo que hemos visto hasta ahora es una carta escrita a cristianos peregrinos, animándoles a ellos a que vivan de cierta manera a la luz de la gracia de Dios. Y esa exhortación incluye una actitud sumisa al Señor Jesús que se ve en esa preparación para dar una defensa. En la próxima lección, Dios mediante, vamos a seguir con este pasaje y varios otros, siguiendo con una base teológica para nuestro trabajo de la apologética. Que Dios les bendiga y a cada uno, Dios le bendiga a usted. Gracias por estar y nos vemos en la próxima. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.